¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos en estas charlas que damos sobre diversas cuestiones de derecho laboral. Hoy, si nos queremos poner sensacionalistas, podemos decir que vamos a hablar de uno de los institutos que menos se cumplen del RST, no en cuanto al otorgamiento, sino con relación a las modalidades y eso. Ahora Esteban nos va a hablar sobre el tema para siempre. Llega noviembre, diciembre, empieza el periodo de vacaciones, así que es el momento de tratar esto y repasar algunas cuestiones. Como siempre en todas las charlas, los micrófonos de los participantes van a estar muteados. Una vez que Esteban realiza la exposición, después ustedes nos pueden levantar la mano virtualmente. Arriba hay una manito que dice participar. Les podemos habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas o sus comentarios de forma verbal, o bien en el chat pueden poner sus consultas y después las vamos leyendo para tratar de ir contestando todas las cuestiones que nos planteen. Así que, sin nada más que agregar, Esteban, te cedo la palabra. Gracias, Fede. Como bien dijo Fede en la introducción, parece un tema sencillo el de las vacaciones, pero tiene ciertas complejidades porque es un instituto que fue cambiando con el tiempo. La ley de contrato de trabajo es vieja, la modificación la estamos esperando, ya el gobierno está anunciando. Hoy hablar de que las vacaciones no pueden ser fraccionadas en ciertas empresas parece una cosa vieja. Digo vieja porque es normal que muchos empleados se tomen 2 semanas en determinado momento, otra semana en otro. Bueno, entonces no voy a decir, o no es la idea de decir acá que no se puede, sino más o menos cómo ordenar ciertas cosas para que sean, por lo menos hasta que se modifique la ley. Vamos a ver un poquito algún proyecto, alguna idea de lo que puede ser el proyecto. El proyecto está en los medios, se habla en los medios del proyecto, pero la realidad es que nadie lo conoce, se está trabajando, nadie conoce expresamente cuál es el contenido del proyecto, pero sí algunos parámetros o ideas que se escuchan y que nos van a permitir, por lo menos en este caso, conocer cómo puede llegar a ser el régimen de vacaciones en esta nueva ley. Eh, no quiero que esto sea una exposición sobre cómo son las vacaciones, sí me gustaría que sea una cuestión eh, de ida y vuelta, si se quiere, donde ustedes me expongan un poco la problemática o las cuestiones o también expongan cómo lo están implementando en su empresa, porque eso nos va a ayudar a enriquecernos a todos. Decir qué dice la ley y alguna cuestión de riesgos. Básicamente, digamos, vamos a analizar qué dice la ley, alguna cuestión de riesgos que evitaría, pero enriquece a todos que ustedes también eh, nos cuenten un poco cómo implementan esta cuestión en sus empresas. Bueno, vamos a algunos parámetros generales de lo que dice la ley y después vamos a ir viendo cuestiones de lo que ocurre en la práctica y decirles, como dijimos, si tiene riesgos o no. Primero, la ley dice que las vacaciones deben tomarse en 1 de octubre del 30 de abril del año siguiente. Por ahí los establecimientos más industriales lo cumplen, pero la realidad es que muchas empresas hoy las vacaciones las otorgan cuando los empleados la piden, quieren gozarla, por ahí organizar un viaje, etcétera, etcétera, y como beneficio muchas veces se otorgan en otra época del año. Como si se quiere, como primera cuestión a tener en cuenta es que hasta donde yo sé, no tengo conocimiento de que el Ministerio de Trabajo hubiera sancionado a alguna empresa por otorgar las vacaciones fuera de este periodo que establece la ley. Les diría que prácticamente son casi todas las empresas y sobre todo cuando son empleados fuera de convenio, incluso, pero dentro de convenio, pero fuera de convenio también, que otorgan las vacaciones en otra época y no hay mayores inconvenientes. Por ahí a veces los fuera de convenio generan, los dentro de convenio generan alguna cuestión con el sindicato, pero fuera de convenio no hay problema. No va a haber sanciones por el Ministerio de Trabajo por otorgarlas en otra época del año. Pero lo que dice la ley es eso.
Dice que hay una temporada garantizada de verano cada 3 periodos y que otorga como excepción la licencia por matrimonio si una persona va a contraer matrimonio, si un trabajador va a contraer matrimonio, puede pedir al empleador acumular sus vacaciones a la licencia matrimonial. Hay una cuestión, justo ayer me hicieron una consulta al respecto, hay una cuestión que a tener en cuenta. Las vacaciones se organizan de acuerdo a de acuerdo a las necesidades operativas de la empresa. O sea, es la empresa quien tiene que comunicar al empleado cuando le otorga el periodo vacacional. No es el empleado que tiene que decir me tomo las vacaciones en enero, sino que es una facultad de la empresa organizar la explotación y dentro de la organización de la explotación es otorgar las vacaciones a cada empleado, respetando lo que le dijimos antes, que es un periodo de verano cada 3 años. La comunicación se tiene que hacer con 45 días antes de tomarse, de otorgarlas. Es una cuestión, hoy, si se va a imponer un empleado, por supuesto, comunicarla, por ahí estos 45 días cobran mayor relevancia cuando hay caída de producción y se quiere otorgar vacaciones en época, no estamos hablando de adelanto de vacaciones, sino vacaciones en el periodo correspondiente, en una época que corresponde. Otro día me hicieron una consulta, me dice, mirá, estamos sin trabajo, ¿puedo comunicar a los empleados de cierto sector que se van de vacaciones? Bueno, mirá, si prestan conformidad no hay problema, pero si no prestan conformidad no están los 45 días necesarios para esta comunicación. Derechos del empleado. Otra cuestión es que si el trabajador si el empleador no comunica al trabajador el goce de las vacaciones antes del vencimiento del plazo, sea, que hay para gozarlas, el trabajador se las tiene que tomar por sí de tal manera que finalicen el 31 de mayo. Si no las gozan, pierde el derecho, o sea, caducan. ¿Por qué? Porque las vacaciones no pueden compensarse en dinero. Vamos a ver más adelante eh, una de las problemáticas que generalmente hay es que muchas empresas tienen como práctica acumular vacaciones. ¿Qué es esto? Es decir, en vez de ir a decir las vacaciones caducaron porque no se gozaron, eh, las van acumulando, entonces lo que eh, genera es que hay empleados que nos ha pasado, que terminan la relación laboral y me dicen, mirá, tengo adeudados 60 días de vacaciones no gozadas, entonces hay que liquidarlas en ese momento, hay un costo adicional, etcétera, etcétera. Y en realidad no puede existir una acumulación de 60 días de vacaciones no gozadas, sino que caducan. Es decir, una política ordenada podría decir, bueno, no caducan de tal manera que finalice el 31 de mayo, como establece la ley, sino decir, bueno, si no te la tomaste en el año subsiguiente, periodo completo, porque vencen, por ejemplo, las vacaciones, por decirte algo, por decirles algo, las vacaciones de este año, si no te la tomaste antes del 31 de diciembre del 2026, caducan y no se van a acumular con las del 2026. Bueno, no vamos a establecer, no tiene sentido acá entrar en detalle de cuántos días de vacaciones le corresponde. Sabemos que van de acuerdo a la antigüedad de los 14 a los 35 días. Y que la antigüedad, para considerar cuántos días le corresponde, la antigüedad del empleado del 31 de diciembre de cada año. Para gozar de las vacaciones, el periodo completo, el trabajador tiene que haber trabajado la mitad de los días hábiles del año y si no cumple con ese requisito, es un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Ahora, un detalle para tener en cuenta es qué se computa como tiempo de trabajo, qué periodo se computa de licencias como tiempo de trabajo, qué periodos de licencia no se computan como tiempo de trabajo.
Se van a computar como tiempo de trabajo los efectos de vacaciones, o sea, siguen devengando antigüedad, etcétera. Entonces se van a computar como tiempo de trabajo los casos de enfermedad inculpable, los accidentes de trabajo, las licencias legales o convencionales, las suspensiones por causas económicas, la conservación del empleo, la conservación del tiempo de trabajo y la licencia por maternidad. En cambio, no se computan como tiempo de trabajo eh, las ausencias injustificadas, los permisos, o sea, no retribuidos, esas las licencias sin goce de haberes, los periodos de suspensiones disciplinarias, la conservación de puestos por causas electivos o gremiales y el periodo de excedencia. Entonces, si suponiendo un trabajador goza de estos varias licencias, este, varios de estos periodos de licencia que no se computa como tiempo de trabajo y no llega a trabajar en mitad del año, se toma un día por cada, digamos, un día de vacación por cada 20 días trabajados. Ahí Marisa está preguntando en el chat, Esteban, si es posible que el empleado solicite adelantar las vacaciones. Sí, yo no he, a ver, el régimen de vacaciones, como dijimos, es, a ver, si nos vamos a la ley, eh, vamos a decir muchísimas cosas que no, pero la realidad es que no hay problema. No veo ningún problema que se adelanten vacaciones, o sea, no es un régimen, no es una cuestión en que el Ministerio de Trabajo cuando realice inspecciones, pero bueno, por ahí alguien me dice en el chat, a mí me pasó que sí, y estaría bueno saberlo, pero ningún cliente nuestro nos ha dicho, mirá, vino el Ministerio de Trabajo y me puso una sanción por incumplimiento del periodo de vacaciones, porque otorgué las vacaciones antes por periodo del empleado, o porque las otorgué después, porque el empleado me pidió, en vez de tomarse las vacaciones de verano, se las quería tomar en agosto porque tenía un viaje programado. La verdad es que no conozco casos y en ese sentido, eh, si tengo que decirles, bueno, nos estamos a la ley, bueno, cumplamos con lo que dice la ley. Los riesgos de no cumplirla es un instituto que el riesgo, por lo menos en lo que hace a esto, ¿no? A la época de otorgamiento, el riesgo de no cumplirlo para mí es relativamente bajo. De todas maneras, vuelvo a repetir, los escucho a ustedes si tienen alguna experiencia donde me digan, yo tuve una inspección, me revisaron los días de vacaciones y me observaron que un empleado se fue en abril o no sé, perdón, en junio en vez de haber sido en el periodo que va de octubre a abril. Bueno, es interesante conocer si alguien tuvo ese problema. Los días de vacaciones son días corridos que se toman por días corridos e ininterrumpidos. Es decir, que incluye los feriados y los fines de semana. Es importante, esto parece obvio, pero es importante porque porque muchas empresas, y por ahí me adelanto un poco a unas diapositivas, muchas empresas empiezan cuando fraccionan las vacaciones, dicen, bueno, el empleado se toma 2 días, un día, 3 días. Entonces ya se genera el problema de que al sumar días de vacaciones de esta manera, lo estamos computando como días hábiles y no como días corridos. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado mucho que me dicen, no, mirá, en realidad, ¿cómo se toman las vacaciones mis empleados? Bueno, se toman el fin de semana y se toma, bueno, se decidió tomarse un fin de semana largo de 4 días. Y después me dice, bueno, me deben más días de vacaciones. Entonces vuelve a tomar otro día y lo fraccionan de tal manera que el cómputo termina siendo en días hábiles. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es que termina siendo un derecho adquirido del empleado. ¿Por qué? Porque está diciendo, bueno, vos siempre me computaste vacaciones como días hábiles y no como días corridos. Eh, de esta manera, entonces las vacaciones no terminan siendo 14 días, sino que terminan siendo 14 días hábiles. Si van a fraccionar vacaciones, háganlo en periodo, por una cuestión administrativa, el consejo es háganlo en periodo de una semana. O sea, si una persona tiene 3 semanas de vacaciones, bueno, no te tomes 2 días de fin de semana largo, entonces y después otros 2 días y demás, que parece que es mucho más cómodo para la empresa, sino que bueno, te vas a tomar vacaciones, tomate la semana completa.
administrativamente es mucho más fácil de llevar y no va a generar un derecho al empleado de que se computen como días hábiles las vacaciones, se computen los días hábiles y no como días corridos. ¿Mm? Esto es lo que dice la ley. La ley dice que la acumulación es un tercio hasta el periodo subsiguiente, o sea, no hay acumulación de vacaciones. Eh, Sabemos que muchas empresas tienen la práctica de acumular. Y si el día de inicio de vacaciones es un día inhábil, comienzan al día siguiente. Ahí Marisa está aportando más datos con respecto a su pregunta y se tiene un caso de un empleado que ya agotó las vacaciones de 2025 y solicita vacaciones a cuenta de 2026. Bueno, ahí el tema que puede llegar a, como dice Esteban, primero no habría problema, porque no es algo que el Ministerio de Trabajo anda chequeando. El problema que podría llegar a tener es que se tome ahora las vacaciones 2026 y antes de llegar a diciembre la persona se desvincule. Eh, es un tema menor en realidad, porque probablemente ya a la altura de año que estamos, probablemente lo que se tome entre dentro del proporcional de vacaciones. Y si no, se hará un ajuste. Pero lo cierto es que, como dijo Esteban, problema por problema legal grave claramente no es, y es algo que se acuerda entre las partes en todo caso. Totalmente, totalmente. Si se corre el riesgo nuevamente de tener un desorden administrativo. O sea, eh, ¿por qué? Porque la persona termina, a ver, eh, terminamos diciendo, bueno, mirá, ya tomaste más vacaciones de lo que te corresponden, ya tomaste la del 2026, 2027, entonces ya terminamos haciendo un cálculo de, le debo a algunos de las anteriores, otros se los tomó futuro, digamos que si se va a adelantar, a ver, si va a adelantar vacaciones de periodos futuros, mi consejo es que le haga una fracción, que no se tome todo porque va a llegar al futuro, va a trabajar 2 años sin tomar vacaciones, que es mucho, o terminamos en una rueda de adelanto de vacaciones constantes. Entonces, si bueno, me corresponden 3 semanas, me piden una semana del 2026, bueno, no pasaría nada. Ahora, me corresponden 2 semanas, si me voy a tomar las 2 semanas del 2026 y hay que trabajar todo 2026 y 2027 antes de poder irte de vacaciones de vuelta, no es sano hasta como periodo de descanso para el empleado, porque no debemos, digamos, más allá de eso, no nos olvidemos que las vacaciones tienen un fin recreativo y de descanso. Entonces, un empleado que está 2 años sin tomarse vacaciones es mucho. Por eso, y aparte del desorden administrativo que genera. Entonces, digamos, no veo que alguien vaya a sancionar, como dice Fede, pero mm, evitaría que se agote todas las vacaciones el año que viene en este periodo. Es interesante lo que dice Lorena, que es cómo lo aplicaron en su empresa. Dice, se otorgan días sueltos de vacaciones al personal fuera de convenio, pero la condición es que cada 7 días, 2 de ellos tengan que ser sábado y domingo. Y funciona muy bien. Dice, nos ayuda a agotar los días y evitamos los permisos extraordinarios. Está muy bien, Lorena, si lo pudieran aplicar de esa manera y administrativamente les es cómodo, está perfecto. Sí, pues me parece perfecto. Habría que hablar con los empleados de que por lo menos, a ver, mi sugerencia, administrativamente es impecable. Mi sugerencia es hablar con los empleados porque no nos olvidemos que las vacaciones tienen fin de descanso también. O sea, no es lo mismo tomarse, y está aprobado, y por lo menos así lo dicen todos los libros de derecho laboral. Perdón si repito algo, tomarse una semana corrida que fraccionar vacaciones a lo largo de todo el año. Eh, ¿Por qué? Porque el empleado no llega a descansar ni a reponer energías. Entonces, está bueno también hablar con los empleados y, bueno, por lo menos una semana que sea entera, para que corte una semana durante el año, porque los microcortes no llegan a cumplir con esa finalidad de descanso que tienen las vacaciones. No sé si Fede, vi que hay un comentario, pero no llego a leerlo, si tiene que ver con esto. Julián dice, yo le doy una semana corrida o 5 días hábiles si los toman de 1 o a 2 días y no genera problemas. Perfecto, perfecto. Vuelvo a lo mismo.
La parte administrativa eh, está ordenada, nada, hacer entender a los empleados, porque también eh, pongamos en cuenta que el empleado necesita descanso y que el descanso del empleado no solo una cuestión de derecho del empleado, sino también de rendimiento. O sea, el corte una semana genera mayor, por supuesto son 15 días, 3 semanas. Yo entiendo, hay empresas que los empleados tienen un mes de vacaciones, cuando tienen un mes de vacaciones toman 15 días y después se reparten las otras dos, me parece perfecto. Pero sí aconsejo que por lo menos en un periodo vacacional se tomen una semana completa. ¿Por qué? Porque vamos a evitar una fatiga extra de los empleados que después redunda también en productividad y demás. O sea, todos los libros que hablan sobre el tema señalan que estos microcortes no llegan a producir el descanso necesario para que el empleado pueda recuperar energías, de decirlo de alguna manera, para que haya un verdadero descanso. Eh, por eso me parece que lo más ordenado sería, por lo menos, ideal, una, una semana que se la toma entera, ideal dos, pero bueno, por lo menos una semana que sea completa para que tenga un periodo de descanso de una semana que terminan siendo 9 días de corte y no microcortes de a 2, 3 días. Fede, ¿algún comentario más sobre este tema antes de avanzar? Sí, sí, están compartiendo qué hacen en cada empresa, que está bueno mencionarlo por si alguno quiere adoptar algo similar. Por ejemplo, Sergio dice que en la empresa tenían un sistema de desarrollo propio que trabajaba armando paquetes de 7 días para los cálculos, de forma tal que si un empleado pedía 2 días de una nueva semana, el sistema le descontaba 4, 2 de vacaciones y 2 del fin de semana. Con lo cual el sistema le muestra para esa persona 3 días pendientes y de esa forma no había problemas. Son diferentes formas que las empresas van ideando esta posibilidad de dar días sueltos. Y preguntaba Andrea justamente qué problema hay de que se den días sueltos en vez de semana. Bueno, lo que estábamos mencionando, Andrea, justamente. Primero temas administrativos, también temas de que los empleados no descansen de la forma que corresponde y eso afecte después la productividad de ellos. Todas estas cuestiones que estábamos mencionando. Depende también de la empresa, depende de los empleados y también depende de la actividad que realicen, ¿no? Hay veces que se pueden tomar días sueltos, hay veces que no se pueden tomar días sueltos. Totalmente, totalmente. O sea, no es lo mismo por ahí un establecimiento industrial, un empleado en convenio, donde tener que se tomen días sueltos puede generar problemas en la organización de la producción, que una empresa de servicios y un personal fuera de convenio, donde por ahí el esquema funciona. Pero bueno, nada, son consejos, o sea, por ahí me dicen, no, mirá, está perfecto. Y ya vamos a ver que el nuevo proyecto de ley permite el fraccionamiento, pero en periodos de una semana. O sea, y para mí tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica porque administrativamente es más ordenado, más allá de cómo hagamos cómputos para que no sean días corridos o hábiles y demás, y porque periodos de una semana permite un mayor descanso. Pero bueno, nada, se puede, digamos, cada empresa a veces es un mundo y tiene sus soluciones, si le funciona, está perfecto si le funciona. No, no, no. Esto es un poco un marco teórico y después no es para decir si a la empresa, si a ustedes les funciona el sistema que tienen implementado, perfecto, no vayan a cambiarlo. Digamos, es el marco teórico un poco de lo que dicen los libros y lo que dicen basados se supone que las leyes están basados en estudios sobre el descanso y demás. Liquidación de vacaciones. La liquidación de vacaciones, si la persona tiene periodo mensual, se divide por 25. Y si hay, digamos, el sueldo dividido 25 días, es el famoso plus vacacional que muchas empresas liquidan. Y si es remuneración variable, se toma el promedio del último año de los 6 meses, según lo que le convenga al trabajador. Para jornalizados,
se toma el salario previo a- al inicio de las vacaciones, el jornal previo al inicio de vacaciones, más un promedio de retenciones variables, lo mismo. Y el liquidado por hora se toman digamos, el que se liquida por hora se toman las horas de vengadas en el periodo habituales o las vengadas en el periodo anterior, eh, por 8, por las que correspondan y por los días de vacaciones. Hay una práctica que implementan algunas empresas porque administrativamente les funciona, que es, bueno, yo el X de abril, 30 de abril, no sé, generalmente lo hacen en abril muchas empresas, liquidan el plus vacacional a todos los empleados. ¿Por qué? Porque les resulta administrativamente más fácil liquidar el plus, lo que se llama esa diferencia entre el día normal y el día de vacaciones, en una determinada fecha a todos los empleados juntos. Más allá de que la ley establece que las vacaciones deben abonarse previo a que el empleado se vaya, de que las goce. ¿Por qué? Porque supone que el empleado quiere irse con dinero a las vacaciones, que rara vez los empleados lo piden. No nos gusta en el estudio esta práctica de liquidar a todos juntos. ¿Por qué? Porque se está falseando la realidad. Se está falseando la realidad en dos sentidos. En un sentido es que, este, sobre todo el tema de RT, o sea, si el empleado llega a tener un accidente de trabajo en ese periodo y en el recibo de sueldo figura vacaciones, la RT puede llegar a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Esto fue un accidente de trabajo, pero estás liquidando vacaciones. Entonces, eh, puede llegar a cuestionar esa cobertura. Entonces, yo aconsejaría, incluso cuando se otorgan en periodos fuera de ley, digamos, liquidar las vacaciones en el momento que el empleado, por lo menos al finalizar el mes que el empleado las gozó, y no liquidar a todos los empleados juntos, porque no está reflejando en el recibo lo que ocurre en la realidad. La realidad es que hay empleados que se tomaron vacaciones antes o se lo van a tomar después y se la están liquidando en un mes en el cual no gozó esas vacaciones, y ese impacto puede generar, en el caso de accidente de trabajo, como dijimos recién, que la RT se agarre ese dato para decir, bueno, mira, no, cobertura no, porque está empleado hasta vacaciones, no fue un accidente de trabajo, fue un accidente durante las vacaciones. Y el otro tema de fraccionamiento, que no lo voy a repetir porque ya lo vimos en detalle, el detalle recién. Algunas situaciones que pueden plantearse en los hechos. Primero, el pluriempleo. Un empleado tiene más de un empleo. En la empresa A le otorgan vacaciones en un determinado periodo. La pregunta habitual es, ¿estoy obligado a otorgarle en el mismo periodo que la otra empresa en la cual presta servicios el empleado? La respuesta es no. No hay ninguna normativa que disponga que las dos empresas tienen que ponerse de acuerdo para otorgarle vacaciones en el mismo periodo. No nos olvidemos lo que dijimos al principio, este, que es que la empresa puede organizar las vacaciones de acuerdo a sus necesidades operativas y yo no tengo por qué adaptar a las necesidades operativas de la otra empresa. La suspensión por enfermedad, si, si durante el periodo de vacaciones el empleado sufre algún tipo de enfermedad que le impide gozarlas, se suspenden las vacaciones y se pueden otorgar al finalizar esa licencia, o si por razones operativas tuvieran que otorgarse después, se otorgan después sin problema. Tiene que tratarse de una enfermedad en los términos del artículo 208, o sea, el mismo alcance del 208, es decir, una enfermedad que le impida al trabajador prestar servicio. No cualquier enfermedad genera la suspensión, sino aquellas enfermedades que también le hubieran otorgado una licencia por enfermedad a los términos del artículo 208. En caso de licencia de que durante el periodo vacacional la empleada o el empleado, bueno, la empleada en caso de maternidad o el empleado está con una licencia por ART,
las vacaciones se otorgan inmediatamente después de finalizado el periodo de licencia. Acá no importa, mm, ya de acuerdo a la ley, ni siquiera importa si ese periodo fuera de licencia, digamos, ese periodo, si la licencia finaliza fuera del periodo de vacaciones, se otorga fuera del periodo de vacaciones. eh, y no hay ningún problema. Y por otro, hay que tener en cuenta que el periodo de reserva de puesto no genera derecho al goce de vacaciones, que ya fue lo que vimos antes. Y un detalle de lo que sería, acá vamos a hablar de un potencial, son proyectos que están dando vueltas, algunos son, nadie conoce el contenido exacto, se está trabajando en este momento, nadie conoce el contenido exacto de la reforma laboral, pero los proyectos que están dando vueltas, pero nada. Algo de esos contenidos podemos ir conociendo. El proyecto prevé, por ejemplo, extender el periodo de vacaciones, no es hasta el 30 de abril del año de vacaciones, sino hasta el 30 de abril del año siguiente, que decir que tiene un año y medio para otorgar esas vacaciones del periodo anterior. La comunicación son con 21 días de anticipación en vez de los 45 que la ley prevé actualmente. Se pueden fraccionar en periodo de 7 días y reprogramarlas en caso de enfermedad. Y, y se autoriza a matrimonios, unidades familiares que trabajan en el mismo empleador y tomen vacaciones simultáneamente. Es un poco ya estaba en la ley actual. Pero básicamente la reforma laboral flexibiliza un poco más y adecúa un poco más lo que son las vacaciones a lo que es en la práctica habitual, donde el tema del periodo de goce y el tema de fraccionamiento, como vimos, en la práctica ya práctica, perdón, redundante, pero es lo que se llama cayó en desuetudo, o sea, en la práctica la ley no se está aplicando rigurosamente y bueno, la reforma laboral va a contemplar un poco este, la, va a regular un poco lo que está sucediendo en la práctica para reflejar la realidad, digamos. Bueno, hasta acá la presentación. Todas las preguntas que tengan y quieran hacer, trataremos de responderlas y aquellos que no podamos responderlas se lo diremos sin problema y después por WhatsApp o lo que sea. Sabemos mucho, no sabemos todo. Quedaron algunas consultas con respecto al tema de la liquidación. Por ejemplo, Carolina dice, según la ley, ¿el trabajador puede elegir si el pago de los días de vacaciones se realiza al inicio o posterior al disfrute? No, la ley dice que tiene que ser al inicio. No hay posibilidad de elegir. Así que, como decía Esteban, antes, la idea es que tenga plata para poder tomarse las vacaciones y disponer de ellas, ¿no? Eh, Pero bueno, nada, o sea, en Susana, la práctica, si el sí. empleado, como dice Fede, el empleado no es una elección, pero la mayoría de las empresas la Ah. liquidan, es más, les molesta a los empleados que liquidan antes porque al mes siguiente se quedan sin los ingresos de las vacaciones y muchos empleados, digamos, se quedan sin 15 días de ingreso de ese mes o lo que sea. A ver, la práctica más habitual es liquidarla en el mes al terminar el mes que son las vacaciones. Lo que no recomendamos, como dijimos antes, es liquidar a todos los empleados juntos. Susana dice, para los empleados que tienen mucha antigüedad y por ende muchos días de vacaciones, ¿se puede pagar el plus vacacional en 2 meses distintos? Sí, ¿Legalmente? No. exactamente. Legalmente no, pero si vamos a fraccionarlo, es un problema, ¿eh? Es un problema porque, digamos, técnicamente deberías tomarse en días corridos, con lo cual no. Pero bueno,
si me preguntan a mí, prefiero liquidar los días de vacaciones a medida que se están tomando y no liquidarlos todos juntos. Estamos dejando marcas por todos lados de que no estamos cumpliendo con la ley, pero bueno, es sería lo correcto. Dice Marisa, que una pregunta, dice, un empleado con 2 años de antigüedad, por LST le corresponden 14 días corridos. Pero por el convenio colectivo 8890, que creo era algo de enseñanza, creo, el 8890, se le otorgan 30 días corridos. ¿Cuánto le debemos abonar? ¿14 o 30? No, siempre si el convenio colectivo contempla mejores condiciones que la LST, prevalece, o sea, prevalece el convenio colectivo. Hay un principio, y acá me voy a poner un poco teórico, que se llama inderogabilidad relativa, que es decir que las normas de la ley de contrato de trabajo no pueden ser derogadas, no se puede dejar sin efecto en perjuicio del trabajador, pero sí en beneficio del trabajador. Entonces, si un convenio colectivo contempla condiciones más beneficiosas, deben liquidarse conforme establece el convenio colectivo. Ahora, si el convenio colectivo dice no, son 30 días, pero se liquidan de determinada manera, liquida como dice el convenio. No te tengas al LST en eso. O sea, si en vez de Videosur 25 dice Videosur simple, pero bueno, porque está compensando mayor cantidad de vacaciones de una manera u otra, está la forma de liquidar que dice el convenio. Alfredo dice, antes se dijo que entre las cuestiones que se computan para generar vacaciones está la enfermedad, pero que la enfermedad prolongada no da derecho o no acumula. ¿Cuál es el límite? No, pero estamos hablando del periodo de reserva de puesto. Cuando supera la licencia por enfermedad, entra un periodo de reserva de puesto. O Ahí Giselle sea, nos van a dice, ser ah, después de los perdón. 3, 6 o 12 meses, según lo que corresponda, entra en periodo de reserva de puesto y el periodo de reserva de puesto no genera derecho a vacaciones. Bien. Giselle comparte su experiencia y dice que en la empresa donde trabaja no se liquida de forma anticipada y esto trae problemas con los empleados. Eso es algo que podría llegar a suceder. Eh, Sergio levantó la mano virtualmente, vamos a habilitarle. Sergio, ahí podrías habilitar el micrófono y hablar. Ahí va. Gracias, buenos días a todos. Buen día. Primero, Sergio. hago un comentario con respecto a todo el tema de los anticipos, todo eso. Nosotros tuvimos una experiencia acá en la empresa, te estoy hablando de hace más de 25 años atrás. Tuvimos una inspección del Ministerio de Trabajo y entre las cosas que vieron, hicieron foco en el pago de los anticipos de vacaciones. Nosotros en esa época no pagábamos anticipos de vacaciones a nivel general. Que lo quería, lo pedía, se le otorgaba el anticipo y después a fin de mes se liquidaba el plus de vacaciones y se descontaba el anticipo. Bueno, nos multaron, fuimos al Ministerio de Trabajo, llevamos testigos, que yo, dijeron, no, señores, ley de contrato de trabajo es de orden público, los empleados no pueden este, delegar o renunciar a sus derechos, le tienen que pagar el adelanto de las vacaciones sí o sí. O sea, se tiene que ir con las vacaciones pagas sí o sí. Bueno, a partir de ese momento, te guste, no te guste, a mí no me gusta, yo mismo me tengo que acreditar el adelanto de las vacaciones, y bueno, y en general, a todo el mundo se le acredita el adelanto de vacaciones cuando dice que se va. Acá también, cada uno pide las vacaciones cuando quiere, lo coordina con su jefe, con su equipo, es muy libre. Después a fin de mes se liquida con el plus y se le descuenta el adelanto, pero tuvimos esa experiencia nosotros, así que bueno. Buenísimo, Solo, Y gracias por te hago avisarme. Sí, sí, la... la verdad que sí, que es un dato porque, como que dije recién, si alguno tiene una experiencia distinta en lo que vengo diciendo, no, estaría bueno compartirla porque no conocíamos muchos casos donde se hubiera sancionado por este motivo. La verdad que estuvieron buscando, hilando finito en el ministerio para buscar Tal cual. el incumplimiento.
Así es. Y otra cosa no encontraron, bueno, fueron por ahí. Y Mm, la pregunta es, supongo que creo que está relacionada con una pregunta que está haciendo otro colega ahí. Si nosotros, por ejemplo, un empleado pide las vacaciones en diciembre, se mm. liquidan, se le paga el plus y demás, este, pero en ese momento las suspende, no las toma por X motivo, las toma en marzo del año siguiente, efectivamente, ¿no? Las carga en el sistema nuestro acá en marzo. Y cambió el sueldo porque hubo paritarias, hubo aumento de la empresa, lo que sea. ¿Te puede reclamar que le pagues la diferencia del plus vacaciones, digamos, porque efectivamente se tomó las vacaciones en un periodo posterior con un salario distinto? No A nos ver, yo pasó, pero queremos sí, sí, saber, sí, lo digamos. entiendo. Entiendo tu pregunta y es una cuestión, a veces viste que el derecho no es matemático, pero yo entiendo que sí, porque en realidad vos si te das a la ley deberías liquidar. Estamos pensando en vacaciones, el salario que percibiría al momento de gozarlas, dice la ley. El salario anterior a que empiece a gozarlas. Entonces, estás fijando como parámetro el salario que está tomando al momento de gozarla. Cuando está gozando es un periodo posterior, con lo cual deberías tomar ese salario, el salario de inicio de las vacaciones y no el salario de cuando liquidaste antes. Por ahí lo más prolijo sería, sí, tendrías No, que descontar el adelanto de eso, vacaciones que pero hiciste nadie lo va a antes hacer. y pagarle la diferencia. O sea, el recibo de sueldo tendrías que descontar, porque ya le liquidaste de vacaciones, tendrías que descontar, pienso en voz alta, Sí, sí, descontar ese anticipo que ya gozaste, sí. o sea, Descontar liquidar las el vacaciones plus. correctamente y descontar como Claro. anticipo lo que ya liquidaste antes. eh, Sí, sí, está bien. Sería un lío, porque como en general acá la gente pide las vacaciones, es un caso hipotético de que alguien se arrepintió o no las pudo tomar o las decidió postergar y después, o bueno, también pasa que muchos, sobre todo este año, está pasando que muchos dicen, no, no, liquidame las vacaciones ya, porque necesito plata. Liquidame ahora, pero ¿cuándo te las vas a tomar? No, no sé, en enero, pero y lo acuerda con su jefe, con su gerente, y esa es la información oficial que te van pasando, y después cuando se lo toma realmente, bueno, ya es otro cantar, pero Sí, totalmente, no nos totalmente. surge este año em, esta pregunta, porque este año empezamos a tener esa situación de que empiezan a pedir pagame las vacaciones y ahora, acordado con su jefe, con su gerente, con el equipo de trabajo, y lo van a tomar después. Entonces nosotros decimos, bueno, lo tomás después, cuando en febrero, en marzo, cambió el sueldo y me vas a venir a reclamar que te reliquide el plus porque lo tomaste después. Claro, ahí sí, bueno, Cuando, tendrás que ¿viste? liquidarlo. Son En ese. realidad deberás liquidarlo como adelanto, después hacer el reajuste. Sí, es un Es problema un lío. administrativo te estás comprando con ese sistema. Además de que entras dentro de lo que decíamos justamente, es la misma situación que cuando le liquidan a todos el mismo momento, ¿no? Está falseando la realidad de algún modo. Entonces puede Sí. llegar a tener algún inconveniente en ese sentido también. Sí, sí, la realidad es que me parece que hoy por hoy, bueno, salvo en plantas industriales o no sé, en algunas empresas, no sé, muy particulares, me parece que en general, en casi todos lados, se coordinan y se charlan y se consensúan dentro de cada equipo de trabajo. Sí. Sí, ¿Viste? sí, Cada uno totalmente, se va totalmente. Es un tomando y poco. el tema de la fracción de los días, bueno, no me quiero, no me puedo tomar, por temas personales quizás, todas las vacaciones juntas, me tomo una semana ahora, una semana después, otra en agosto, o necesito hacer cosas, me pido días sueltos. ¿Viste? La Claro. realidad es que hoy en día es lo que comentan los colegas, ¿viste? Es todo muy, muy sui generis, ¿viste? Así que, Tal cual. Totalmente, bueno, totalmente. fenómeno. La Gracias. idea es que la reforma laboral contemple un poco eso. Bien, gracias. Gracias, No, Sergio. Sergio. Arturo pregunta sobre
medio una triquiñuela y dice, si un empleado sale la última semana de diciembre, pide el pago pide el pago del plus el primer día hábil del siguiente año para evitar retención a las ganancias, firmando un documento donde él lo solicita. ¿Está bien? Última semana de diciembre se toma. Y pide que se le liquide el otro año para que no entren ganancias. Vamos, lo mismo, estamos corriendo la fecha de liquidación de vacaciones. Sí, estamos fallando la realidad, pero bueno, nada. Si no, si digamos, nadie se va a fijar, porque es muy difícil controlar. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Trabajo no puede controlar cuándo la gente se tomó efectivamente vacaciones. Si vos pones que se tomó las vacaciones en enero y las liquidaste en enero, pero el Ministerio de Trabajo se las tomó en enero. No va a decir si no puede, salvo que empiece a preguntar a los empleados, pero no puede adivinar. Entonces, mientras después tenemos esos riesgos que hablamos recién de falsificar la realidad, de falsear la realidad y que los recibos no reflejen lo que ocurrió realmente en los hechos. Giselle nos tiene un caso que a veces puede suceder, que es un empleado que tiene 28 días de vacaciones, ya tenía 42 días acumulados. Y desde enero de 2025 está trabajando de forma remota por un accidente no de trabajo. Y ahora se le renueva el periodo de 28 días además. ¿Cómo se hace en ese caso con tanta vacación acumulada? A ver, mi consejo para empezar es evitar la acumulación de vacaciones. Para no ser tan estrictos, yo le diría que pongan una fecha de vencimiento a las vacaciones laxa, porque estamos hablando de que hoy nadie va a decir, bueno, si no te las tomaste el 30 de abril, las perdiste, pero sí pongan una fecha de vencimiento, por ejemplo, como dice la ley, al abril del otro año. Y si no las gozó, eh, caducan. Pero no acumulemos vacaciones de periodos anteriores porque se tomó una parte, porque hay muchos empleados que no se la toman por el motivo que fuera, entonces, y después terminan con eso acumulado. Eh, Pongamos la ley contempla el periodo de caducidad corto, es cierto, pero pongamos un periodo de caducidad más largo y que venzan, porque si no, pasa esto, que un empleado termina teniendo, no sé, 80 días de vacaciones acumuladas, y nadie se puede ir 80 días. eh, o lo que sea. Eso por un lado. Y las empresas que vienen ya aplicando como política la acumulación de vacaciones tienen dos formas nosotros recomendamos dos formas de salir de este sistema. Uno es otorgarle, decir, bueno, vos tenés tantos días acumulados, tenés 2 años para tomártelos si no los vas a perder. Y a partir de ahora las vacaciones, si no se toman antes de una determinada fecha, vencen. O el segundo es pagar una gratificación extraordinaria por única vez que compense esas vacaciones que no se gozaron y el sistema empieza de cero de vuelta. Pero no tomaría la política de ir acumulando vacaciones de periodos anteriores. La ley establece un periodo de caducidad, como dije recién, es corto, bueno, queremos que se tome durante todo el año, ok. Quieren que pueden vencer el 31 de diciembre del año siguiente, entonces tienen de octubre a diciembre del año siguiente para tomárselas. La reforma habla de abril del otro año. Bueno, pongamos abril del otro año. Pero si no se la tomó ese en el año y medio, que las vacaciones venzan y no que haya una acumulación indiscriminada de vacaciones. Janina dice, si hay paritarias durante vacaciones que abarcaron 2 meses distintos, ¿hay que ajustarlo abonado en vacaciones? Yo entiendo que por lo que dice la ley es al momento del otorgamiento que uno calcula el tema del plus. Eh, pero, ¿Me caí yo? no, no. No sé, me perdí. Me parece que me caí un ratito y no escuché la pregunta. No, decía Janina que si hay paritarias durante vacaciones que abarcan 2 meses distintos, si hay que ajustarlo abonado en las vacaciones. Según dice la ley, el plus se calcula en el momento del otorgamiento. Como se pagan antes de las vacaciones, se paga ahí. Ahora, en el segundo mes, ponerle que las paritarias subieron el sueldo, ¿hay que hacer un ajuste por la segunda semana? Eh, yo entiendo que se toma el sueldo al momento de gozarlas. Claro. Dice la ley, es el sueldo al momento de
gozarla. Si lo pagaste como adelanto, vas a tomar el sueldo de inicio de las vacaciones, sino el sueldo, y si hubo incrementos paritarios, la verdad es que si no estamos a la letra estricta de la ley, no debería tomarse. Eh, Salvo que, por supuesto, el incremento paritario sea retroactivo y me impacte en el salario que voy a tomar al momento de las vacaciones. Alfredo nos dice, bueno, lo que veníamos diciendo, dice, cuando se maneja la otorgación de días sueltos de vacaciones a lo largo del año, liquidar el plus vacacional en forma no unificada genera los problemas administrativos. Sí, es cierto, eso sí. Agustina dice, tengo un caso. Ante un traspaso de razón social, el cual ocurrió en el mes de junio por decisión del empleador, no del empleado, se liquidaron las vacaciones en la liquidación final sin que el empleador las goce realmente. Cuando la persona desee gozar su periodo vacacional en enero, ¿cómo debería liquidarse? Porque obviamente la base del sueldo de junio no es el mismo que el sueldo de enero y no fue por decisión propia del traspaso y no fue por decisión propia de hacer el traspaso. Tendría que conocer en detalle. En teoría, si hay una cesión, un traspaso de empleados, no debería haber pago de liquidación final, porque el traspaso de empleados se firma un convenio de cesión de personal, cambia cambia digamos, el empleador, pero no hay una finalización de la relación laboral. Si el traspaso se hizo, el empleado renunció o se lo despidió, se le liquidaron vacaciones y se le computó el periodo anterior de antigüedad. Por eso tengo que entender un poco cómo fue el mecanismo no sé si Fede está de acuerdo, pero habría que entender cómo fue el mecanismo Claro, por el cual se implementó ese traspaso. La cesión de personal por sí sola no genera derecho a pago de liquidación final. ¿Sí? O sea una cesión de establecimiento o sea una transferencia de establecimiento, una cesión de personal con conformidad del trabajador. Por sí mismo no genera derecho a pago de liquidación final, porque hay una continuidad de relación laboral. Si en el medio se le hizo renunciar al empleado para una forma de licuar en la antigüedad, bueno, le tomará la nueva antigüedad, pero no sé cómo se implementó el negocio para ahí decirte cuál Agustina es la solución. está levantando la mano, así que seguramente ahora nos cuente. Ahí puede ser, Agustina. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Sí, andás? ahí fue más que nada por causa de facturación y pasó eso que Esteban recién comentaba, que se hizo renunciar a las personas y hacer todo un proceso de baja como si normal, digamos. El tema es que ahora, o sea, pasaron a la otra razón social, pero bueno, las vacaciones en su momento no estaban gozadas. Ok, vos lo diste de baja y la antigüedad la estás computando a partir de cuándo? Sí, no, De la nueva fecha. la antigüedad se mantiene, pero de todas maneras el pago de las vacaciones ya se hizo. El pago de las vacaciones por ese periodo ya se hizo y estás manteniendo antigüedad. Sí, Suena raro. ¿Eh? No, Suena me raro. parece que a ver, no sé si la ley no lo contempla, pero si tuviera que hacer yo, liquidaría vacaciones y después haría si liquidaría los 14 días de vacaciones se reajustaría lo ya abonado, restaría lo ya abonado. Estoy pensando en voz alta, pero no sé, Fede, si te ocurre otra alternativa, soy todo oídos. No, no, acá escapa, claramente escapa la ley, así que hay que ver la forma que tenga un menor impacto. Pues ya liquidaste vacaciones, le dedicaste los 14 días completos, supongo, las vacaciones completas. sí, La otra es todo. no, o sea, la otra es, tenés dos alternativas, o gozas las vacaciones y ya las consideras abonadas, nadie te va a decir mucho, o liquidas las vacaciones y le restás lo que ya abonaste en concepto de liquidación final. O Claro, sea, sí, porque se planteó eso, que obviamente la base que se tomó para hacer esa liquidación final no es la misma que la base que se debería tomar para cuando realmente gocen las Claro. vacaciones. totalmente, y vas a tener una diferencia en el plus vacacional que es mínima, es cierto que es mínima. Ahí hay un comentario que dice que le parece irrelevante la diferencia, que el empleado tiene mala fe, es cierto, pero bueno, si lo vamos a la letra estricta de la ley dice, tiene que pagar el salario que percibía al momento de gozarlas. Entonces, nada, vas a tener una diferencia a favor del empleado. De todas maneras, a ver, si si hablas con los empleados y muchachos, ya las vacaciones fueron pagas antes,
no creo que te hagan demasiado lío. O sea, nadie te va a decir, no, bueno, pero mirá, el salario antes era, salvo que tengas un incremento salarial, sí, digas, no, mirá, duplicaron su salario. Bueno, te digo, Gracias. no, nada. A vos, Agustina. Mira, Carolina dice, en una empresa de Haití donde trabaja su marido, le preguntaban antes por escrito en el tipo del formulario, entiendo que será formulario o pedido de vacaciones o formulario, no, debe ser formulario de pedido de vacaciones, si quería el pago por adelantado o al finalizar. Y dice que la primera vez pidió por adelantado, pero no le gustó, entonces ahora siempre le pagan al finalizar. Ahí te dan la opción directamente. De vuelta. Claramente uno de los institutos más violados de la LST, pero bueno, las cosas se adaptan a las cosas. Y no está mal. Vamos a ver qué dice la nueva ley al respecto. Giselle dice. Ah, viene de otra pregunta, me parece. Porque pone, ¿y si se pagan sin gozarlas? Porque es un gerente. Ah, viene de la otra consulta de Giselle, que no me acuerdo cuál era, guárdame, que ya fue a. Ah, la persona de todas las vacaciones, la que tenía 28 días y 42 acumulados y 28 más, que estaba trabajando de forma remota. Dice, si se pagan sin gozarlas porque es un gerente y aún no tiene fecha estimada del alta. No, bueno, mientras esté con ART, No, no no estaba liquides RT, porque vacaciones. no era de trabajo, era un accidente inculpable, pero entiendo que ni siquiera es licencia, está trabajando virtualmente. Ah, ¿está trabajando virtualmente? Claro. Ah, mientras esté de licencia o que esté trabajando virtualmente, yo no liquidaría nada. Se las liquidaría cuando esté trabajando normalmente y, y se pueden pagar, sí, o sea, les pagaría a todos sin gozarlas. O sea, es más, como son vacaciones de periodo, o sea, a ver, no liquidaría las vacaciones con las cuales todavía tiene derecho a gozar. O sea, de acuerdo a la política que aplica la empresa. Ahora, si tengo vacaciones de periodos anteriores que yo acumulé porque no considera caducidad, lo que dije recién, muchas empresas lo que aplican es, te pago una gratificación por única vez, no remunerativa, y con eso te compenso todas las vacaciones de periodos anteriores que no gozaste en vez de decirte que las perdiste. Eh, pero no lo haría ahora en pleno relativa licencia por enfermedad. Bueno, hemos tenido un muy lindo encuentro, con mucho ida y vuelta, con muchas experiencias, con muchas consultas. De todas maneras, le vamos a dejar el mail del estudio, que ahí lo pusimos en el chat, por si a partir de esto se empieza a revolver un poco algo en la cabeza y se les ocurre algo nuevo. Nos pueden mandar sus consultas ahí, en cuanto podemos nosotros las contestamos. Vamos a agregar también el canal de YouTube para aquellos que no están, que no lo tienen, que no están inscritos. Ahí pueden suscribirse y van a tener todas las capacitaciones que nosotros vamos subiendo. Esta, que quizás en enero haya que hacer un nuevo repaso, la van a poder encontrar ahí. También tenemos blog de noticias, que también vamos a poner ahí el link, donde ustedes pueden conectarse, verificarlo. No sé por qué no está saliendo el blog de noticias, pero lo voy a copiar de vuelta. Ahí está. Donde pueden ir para estar informados sobre las últimas novedades de derecho laboral. Estamos encima de todo lo que tenga que ver con la reforma, cuando se conozca y cuando podamos tratarla. Ahí vamos a poner un resumen de ella seguramente. Y les informamos que el estudio recientemente cumplió 15 años desde su fundación, un montón de tiempo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en ese tiempo, porque hay clientes acá conectados también en esta charla. Pero los queremos invitar también a que vean nuestro, no sé cómo se dice, no tengo Instagram yo, pero que es canal de Instagram, página de Instagram, no sé cómo se dice. Eh, Les pedimos ahí que lo revisen y si quieren que lo unan y que lo compartan. Así que, bueno, esta fue la charla. Les agradecemos un montón por estar una vez más con nosotros y lo dejo a Esteban para comentarios finales. Muchas gracias, como dijo Federico, a todos los que nos vienen acompañando estos 15 años. Este, mm, Parte de los cambios que estamos estableciendo para festejarlo es un cambio de imagen, cambio el logo del estudio. Estamos lanzando una nueva página donde las noticias van a seguir siendo el foco, porque este, mm, a Dios gracias, genera interés.
de todos ustedes, porque vemos en la cantidad de visitas que tienen las páginas, en el lugar que ocupamos en la intersección de Google, así que con eso vamos a seguir avanzando. Abrimos el canal de Instagram donde vamos a comunicar muchas cosas, entre ellos los cursos, los futuros cursos. Vamos a poner videos también sobre este y otros cursos que dimos en el pasado, con cortos, con información concreta y corta sobre determinados temas. Y también publicamos las noticias en el LinkedIn del estudio, que sabemos que muchos de ustedes nos siguen porque tenemos un montón de seguidores. Así que nada, nos veremos en el próximo curso. Este, y muchas gracias a todos por participar y por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.